¿Alguna vez te has detenido a pensar en el poder absoluto de la ira de Dios? Imagina un diluvio que borra a toda la humanidad en un abrir y cerrar de ojos, ciudades enteras consumidas por fuego que cae del cielo, o un imperio tan poderoso como Egipto doblegado por plagas que desafían a sus dioses falsos. Estos no son mitos ni leyendas, son juicios divinos reales que resonaron en las páginas de la Biblia y que aún hoy hacen temblar nuestros corazones con su mensaje. En Dios, la palabra bíblica, te llevaremos en un viaje profundo a través de los 10 juicios más impactantes que muestran la justicia de Dios, su poder inquebrantable y su misericordia infinita para aquellos que se arrepienten. Desde el diluvio que purificó la tierra en los días de Noé, hasta el día del juicio final que transformará la eternidad. Cada evento es un eco del corazón de Dios que clama con voz de trueno: arrepiéntete, porque mi paciencia tiene un límite. Este no es solo un relato del pasado, es una advertencia para el presente y una esperanza para el futuro. Quédate hasta el final, porque el 10º juicio te hará replantear tu vida espiritual, tu relación con el Creador y tu preparación para su regreso. La Biblia nos revela un Dios que es amor, pero también un Dios de justicia. Él no tolera el pecado indefinidamente. Cuando la maldad se desborda, su ira responde con una fuerza que cambia el curso de la historia. A lo largo de las Escrituras, vemos cómo Dios usó juicios para corregir a su pueblo, purificar la tierra y demostrar su soberanía sobre toda la creación. Estos juicios no son actos de crueldad, son expresiones de un Dios santo que anhela que la humanidad regrese a Él. Hoy exploraremos 10 de estos juicios divinos, cada uno con un mensaje que trasciende el tiempo y nos confronta en nuestro mundo moderno. Vamos a sumergirnos en estas historias, a reflexionar sobre su significado y a escuchar lo que Dios quiere decirnos a través de ellas. Comencemos con el primer juicio, uno de los más conocidos y devastadores, el diluvio universal en los días de Noé. En aquel tiempo, la humanidad se había corrompido hasta un punto inimaginable. El Señor vio que la maldad del ser humano en la tierra era muy grande y que toda inclinación de los pensamientos de su corazón era siempre mala. Génesis 6:5. La violencia llenaba la tierra. Los hombres se habían entregado a la idolatría, al placer desenfrenado y a la crueldad, olvidando por completo al Dios que los había creado. La Escritura nos dice que se arrepintió el Señor de haber hecho al hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Génesis 6:6. Este versículo nos muestra el corazón de Dios. No es un Dios indiferente, sino uno que siente dolor al ver a su creación hundirse en el pecado. En su justicia, decidió purificar la tierra, pero en su misericordia, ofreció un camino de salvación. Dios llamó a Noé, un hombre justo que halló gracia ante los ojos del Señor. Génesis 6:8. Y le dio instrucciones precisas. Hazte un arca de madera de ciprés, porque he decidido poner fin a toda carne. Génesis 6:14-17. Durante años, Noé trabajó en el arca, mientras predicaba a sus contemporáneos, advirtiéndoles del juicio que venía. Pero ellos se burlaron, lo ignoraron y continuaron en su pecado. Finalmente, el día llegó. Las fuentes del gran abismo se rompieron y las compuertas de los cielos se abrieron. Génesis 7:11. Durante 40 días y 40 noches, las aguas cayeron sin cesar, cubriendo incluso las montañas más altas. Las aguas subieron y cubrieron las montañas a una profundidad de más de 6 metros. Génesis 7:20. Todo lo que tenía aliento de vida fuera del arca pereció. Hombres, mujeres, niños, animales. Todos fueron tragados por las aguas. La tierra quedó en un silencio sepulcral, cubierta por un manto de agua que gritaba la ira de Dios contra el pecado. Pero en medio de este juicio devastador, hubo gracia. Noé, su familia y los animales dentro del arca fueron salvados. Después de meses, las aguas retrocedieron, y Dios hizo un pacto con Noé, sellándolo con el arco iris.
Pongo mi arco en las nubes y será por señal del pacto entre mí y la tierra. Génesis 9:13. Este pacto nos recuerda que Dios siempre cumple sus promesas, incluso en medio de su ira. El diluvio no es solo una historia del pasado, es un espejo para nuestro tiempo. Hoy vemos un mundo lleno de violencia, corrupción y rechazo a Dios, muy similar a los días de Noé. Los desastres naturales, huracanes, tsunamis, inundaciones que arrasan ciudades, nos recuerdan que la creación gime bajo el peso del pecado humano. Sabemos que toda la creación gime a una, esperando la redención. Romanos 8:22-23. Las inundaciones que vemos hoy, ¿no son un eco del diluvio? ¿No son una llamada de atención para que examinemos nuestras vidas? Jesús mismo advirtió, como fue en los días de Noé, así será también en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban, hasta el día en que Noé entró en el arca, y vino el diluvio, y los destruyó a todos. Mateo 24:37-39. La pregunta que resuena es, ¿estás dentro del arca de salvación que es Cristo? ¿Estás preparado para cuando las aguas del juicio vengan de nuevo? No con agua, sino con fuego, como dice la Escritura. Los cielos y la tierra que existen ahora están reservados para el fuego. 2 Pedro 3:7. El diluvio nos llama a arrepentirnos, a buscar a Dios y a vivir en obediencia, porque el tiempo de su paciencia no durará para siempre. Ahora, viajemos a las ciudades de Sodoma y Gomorra, un lugar donde el pecado había alcanzado niveles insostenibles. La Biblia nos dice, los hombres de Sodoma eran malvados y pecaban gravemente contra el Señor. Génesis 13:13. Estas ciudades eran conocidas por su inmoralidad, violencia y arrogancia. La Escritura detalla sus pecados. El pecado de Sodoma fue este. Tenía soberbia, abundancia de pan e indolencia, pero no ayudó al pobre y al necesitado. Ezequiel 16:49. No solo se entregaron a la lujuria y la depravación, sino que también eran egoístas, indiferentes al sufrimiento de los demás, viviendo en exceso mientras los pobres morían a su alrededor. Abraham, el tío de Lot, quien vivía en Sodoma, intercedió por las ciudades cuando Dios le reveló su plan de destruirlas. ¿Destruirás también al justo con el impío? Génesis 18:23. Abraham negoció con Dios, pidiéndole que perdonara a Sodoma si encontraba 50 justos, luego 40, 30, 20, hasta llegar a 10. Génesis 18:24-32. Pero ni siquiera 10 justos había en toda la ciudad. Dios envió a 2 ángeles a Sodoma para advertir a Lot y sacarlo de allí. Cuando los hombres de la ciudad intentaron atacarlos, los ángeles los cegaron y urgieron a Lot a huir. Escapa por tu vida. No mires tras de ti, ni te detengas en toda esta llanura. Génesis 19:17. Al amanecer, el juicio cayó. Entonces el Señor hizo llover sobre Sodoma y Gomorra azufre y fuego de parte del Señor desde los cielos. Génesis 19:24. Las ciudades fueron consumidas en un instante, junto con toda la llanura circundante. El humo subió como de un horno, y el olor a azufre impregnó la tierra. Génesis 19:28. Lot y sus hijas escaparon, pero su esposa, desobedeciendo la advertencia, miró atrás y se convirtió en una estatua de sal. Génesis 19:26. Este juicio no fue un acto caprichoso, fue una respuesta a un pecado colectivo que había llegado al límite de la paciencia de Dios. Sodoma y Gomorra se convirtieron en un símbolo de la ira divina contra la inmoralidad y la arrogancia. Jesús mismo las mencionó como advertencia. El día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre, y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Lucas 17:29-30. Hoy nuestro mundo refleja los mismos pecados: la normalización de la inmoralidad, el egoísmo que ignora a los necesitados, la soberbia que nos hace pensar que no necesitamos a Dios, las guerras,
la corrupción en los gobiernos, el desprecio por los valores bíblicos. Todo esto nos recuerda a Sodoma. Incluso vemos fenómenos naturales que parecen ecos de aquel fuego, erupciones volcánicas, incendios forestales que arrasan comunidades enteras. ¿No son estas señales de que estamos caminando por el mismo sendero? La Escritura nos exhorta: huye de la fornicación, porque el que fornica contra su propio cuerpo peca. Primera carta a los Corintios 6:18. Este juicio nos llama a la humildad, a la compasión, a apartarnos del pecado y a ayudar a los necesitados. ¿Estás viviendo una vida que honra a Dios o estás mirando atrás, aferrándote a los pecados que te condenan? El tercer juicio nos transporta a Egipto, donde el faraón esclavizaba al pueblo de Israel, obligándolos a construir ciudades bajo látigos y cadenas. Dios levantó a Moisés como libertador y le dio un mensaje claro para el faraón: deja ir a mi pueblo para que me sirva. Éxodo 5:1. Pero el faraón, lleno de orgullo, se negó. ¿Quién es el Señor para que yo obedezca su voz? No lo conozco, ni dejaré ir a Israel. Éxodo 5:2. Su corazón endurecido desafió al Dios verdadero, y así comenzó una de las demostraciones más grandes del poder divino: las 10 plagas de Egipto. Cada plaga fue un ataque directo contra los dioses falsos de Egipto, mostrando que el Señor es el único soberano. La primera plaga convirtió el río Nilo en sangre. El río apestaba, y los egipcios no podían beber agua del Nilo. Éxodo 7:21. El Nilo, al que adoraban como fuente de vida, se volvió un símbolo de muerte, y su dios Hapi fue humillado. Luego vinieron las ranas, que invadieron cada rincón, casas, camas, hornos, hasta que los egipcios no podían soportarlas. Éxodo 8:6. La tercera plaga trajo piojos del polvo de la tierra, y la cuarta, enjambres de moscas que atormentaron a la población. Éxodo 8:16-24. La quinta plaga fue una pestilencia que mató al ganado egipcio, mientras el ganado de Israel permanecía intacto. Éxodo 9:6. Luego vinieron las úlceras, que cubrieron a hombres y animales con llagas dolorosas. Éxodo 9:10. La séptima plaga trajo granizo mezclado con fuego. El granizo golpeó todo lo que había en el campo, y el fuego corría por la tierra. Éxodo 9:23-24. La octava plaga fueron las langostas, que devoraron lo poco que quedaba. Cubrieron la superficie de toda la tierra, de modo que la tierra se oscureció. Éxodo 10:15. La novena plaga trajo tinieblas tan densas que podían palparse. Éxodo 10:21. Durando 3 días, y mostrando la impotencia del dios Sol-Ra. Finalmente, la 10ª plaga fue la más devastadora: la muerte de los primogénitos. Dios instruyó a los israelitas a marcar sus puertas con la sangre de un cordero, y esa noche, a la medianoche, el Señor hirió de muerte a todos los primogénitos de Egipto, desde el primogénito del faraón hasta el primogénito del cautivo. Éxodo 12:29. El clamor en Egipto fue tan grande que el faraón, finalmente quebrantado, dejó ir a Israel. Así dice el Señor: en esto sabrás que yo soy el Señor. Éxodo 7:17. Estas plagas no solo liberaron a un pueblo esclavizado, demostraron que ningún poder humano, ningún dios falso, puede resistir al Dios verdadero. Cada plaga fue un mensaje: no hay nadie como yo en toda la tierra. Éxodo 9:14. Hoy, vivimos en un mundo que adora ídolos modernos, dinero, tecnología, poder político, pensando que nos salvarán. Pero las plagas de Egipto nos recuerdan que solo Dios tiene el control. Las pandemias que enfrentamos, las crisis económicas que nos sacuden, los desastres naturales que no podemos detener, todos estos son ecos de las plagas, señales de que necesitamos volver a Dios. La Pascua, instituida en este evento, apunta a Cristo, el Cordero de Dios cuya sangre nos salva del juicio, porque Cristo, nuestro Cordero Pascual, ha sido sacrificado. Primera carta a los Corintios 5:7. ¿Estás confiando en ídolos que fallarán
o en el Dios que nunca falla? El cuarto juicio nos lleva a la conquista de Jericó, una ciudad fortificada que se interponía en el camino de Israel hacia la tierra prometida. Jericó era un símbolo de poder humano. Sus muros eran altos, sus puertas estaban cerradas, y sus habitantes confiaban en su invencibilidad. Pero Dios le dio a Josué un plan que desafiaba toda lógica humana. Marchen alrededor de la ciudad una vez al día durante 6 días, y el séptimo día marchen 7 veces, y los sacerdotes tocarán las trompetas. Josué 6:3-4. Imagina la escena. Miles de israelitas marchando en silencio alrededor de la ciudad, mientras los habitantes de Jericó los observaban desde los muros, burlándose de ellos. Durante 6 días, el silencio fue roto solo por el sonido de sus pasos. Pero al séptimo día, todo cambió. Cuando los sacerdotes tocaron las trompetas, Josué ordenó al pueblo: «Griten, porque el Señor les ha entregado la ciudad». Josué 6:16. El pueblo gritó con todas sus fuerzas. Las trompetas resonaron, y entonces ocurrió lo imposible. El muro se derrumbó, y el pueblo lo tomó. Josué 6:20. Los habitantes de Jericó fueron destruidos, y la ciudad cayó en manos de Israel, excepto por Rahab, quien había escondido a los espías israelitas y fue salvada junto con su familia. Josué 6:25. Este juicio nos muestra el poder de la obediencia a Dios. Humanamente, marchar alrededor de una ciudad no tiene sentido para derribar muros, pero cuando Dios da una instrucción, nuestra obediencia desata su poder. Los muros de Jericó representan las barreras que enfrentamos en nuestra vida, el orgullo que nos aleja de Dios, el miedo que nos paraliza, las adicciones que nos esclavizan, los problemas familiares que parecen insalvables. Pero la Escritura nos promete: «Todo lo puedo en Cristo, que me fortalece». Filipenses 4:13. Este juicio también nos enseña sobre la fe. Los israelitas tuvieron que confiar en Dios, incluso cuando su plan parecía absurdo. La Escritura dice: «Por la fe cayeron los muros de Jericó, después de haber sido rodeados durante 7 días». Hebreos 11:30. En nuestro mundo, enfrentamos muros que parecen inamovibles, sistemas corruptos, crisis personales, desafíos espirituales. Pero si obedecemos a Dios, si confiamos en su palabra, Él derribará esos muros. Rahab, una mujer pagana, fue salva por su fe, un recordatorio de que la misericordia de Dios se extiende a todos los que creen, sin importar su pasado. La fe de Rahab la justificó. Hebreos 11:31. ¿Qué muros necesitas derribar hoy? ¿Estás dispuesto a obedecer a Dios, incluso cuando su plan no tiene sentido a tus ojos? El quinto juicio nos lleva al desierto, donde Coré, un levita, junto con Datán, Abiram y 250 líderes de Israel, se rebelaron contra Moisés y Aarón. Su queja era audaz. Se juntaron contra Moisés y Aarón y les dijeron: «Ya es demasiado. Toda la comunidad es santa, y el Señor está en medio de ellos. ¿Por qué entonces se exaltan ustedes sobre la asamblea del Señor?» Números 16:3. Coré no solo cuestionó el liderazgo de Moisés, desafió la autoridad que Dios había establecido. Quería el sacerdocio para sí mismo, movido por la envidia y la ambición. Moisés, angustiado, clamó a Dios: «No he tomado ni un solo asno de ellos, ni he hecho mal a ninguno». Números 16:15. Dios respondió con un juicio inmediato y aterrador. La tierra se abrió y se los tragó a ellos y a sus familias, junto con todos sus bienes. La tierra se cerró sobre ellos, y desaparecieron de en medio de la asamblea. Números 16:32-33. Pero el juicio no terminó ahí. Al día siguiente, algunos del pueblo se quejaron, culpando a Moisés por las muertes, y Dios envió fuego que consumió a los 250 rebeldes que habían ofrecido incienso, y una plaga que mató a 14.700 personas más. Números 16:35-49. Moisés y Aarón intercedieron, y la plaga se detuvo.
Pero el mensaje fue claro. Desafiar la autoridad de Dios tiene consecuencias devastadoras. Este juicio nos enseña varias lecciones. Primero, la importancia de la humildad. Coré era un levita, un hombre con un llamado santo, pero su orgullo lo llevó a la destrucción. El orgullo va antes de la destrucción. Un espíritu altivo, antes de la caída. Proverbios 16:18. Segundo, nos muestra que Dios establece autoridades por una razón, y rebelarnos contra ellas es rebelarnos contra Él. Sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. Efesios 5:21. Tercero, nos advierte contra la murmuración y la envidia, que son pecados que envenenan comunidades enteras. En nuestro mundo, vemos una cultura que glorifica la rebelión, hijos que desobedecen a sus padres, ciudadanos que desafían leyes justas, iglesias que se dividen por disputas de poder. Pero la Escritura nos exhorta: obedezcan a sus líderes y sométanse a ellos, porque ellos velan por ustedes como quienes han de dar cuenta. Hebreos 13:17. Este juicio nos llama a examinar nuestro corazón. ¿Estamos siendo humildes? ¿Estamos respetando las autoridades que Dios ha puesto sobre nosotros, ya sea en la familia, la iglesia o la sociedad? ¿O estamos, como Coré, dejando que el orgullo y la envidia nos lleven a la destrucción? El sexto juicio ocurrió cuando los filisteos, enemigos de Israel, capturaron el arca de la alianza durante una batalla en Afec. El arca, que representaba la presencia de Dios, fue llevada a Asdod y colocada en el templo de Dagón, su dios pagano, como un trofeo de guerra. 1 Samuel 5:1-2. Los filisteos pensaron que habían triunfado sobre el Dios de Israel, pero estaban equivocados. A la mañana siguiente, encontraron la estatua de Dagón caída de cara ante el arca. La levantaron, pero al día siguiente volvió a caer, esta vez con la cabeza y las manos cortadas. Solo el tronco de Dagón quedó intacto. 1 Samuel 5:4. Luego, Dios envió un juicio directo. La mano del Señor se hizo sentir en Asdod, afligiendo a los habitantes con tumores. 1 Samuel 5:6. Además, plagas de ratas devastaron sus tierras, causando caos y enfermedad. 1 Samuel 5:6. Los filisteos, aterrorizados, trasladaron el arca de ciudad en ciudad, Gat, Ecrón, pero el juicio los siguió. Los que no morían eran heridos con tumores, y el clamor de la ciudad subía hasta el cielo. 1 Samuel 5:12. Finalmente, reconocieron que no podían resistir el poder de Dios y devolvieron el arca a Israel, junto con ofrendas de expiación. 1 Samuel 6:5. Este juicio nos muestra que Dios protege su santidad a toda costa. El Señor es un Dios santo, es un Dios celoso. Éxodo 34:14. Nadie puede profanar su gloria y salir ileso. Los filisteos aprendieron que el Dios de Israel no es un Dios más entre muchos. Es el único Dios verdadero, ante quien todos los ídolos caen. Este relato también nos enseña sobre la presencia de Dios. El arca no era un objeto mágico, pero simbolizaba su pacto con Israel, y Dios no permitió que fuera deshonrado. En nuestro tiempo, profanamos lo sagrado de muchas maneras. Usamos el nombre de Dios en vano. Tratamos la adoración como un espectáculo. Vivimos en hipocresía mientras decimos ser cristianos. Las consecuencias pueden no ser tumores o ratas, pero el vacío espiritual, la pérdida de paz y las crisis personales son señales de que hemos cruzado una línea. La Escritura nos exhorta: sigan la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Hebreos 12:14. Este juicio nos llama a reverenciar a Dios en cada área de nuestra vida, a tratar lo sagrado con el respeto que merece. ¿Estás honrando la presencia de Dios en tu vida o la estás tratando como algo común? El séptimo juicio nos lleva a Nínive, la capital del imperio asirio, conocida por su crueldad y violencia. Los asirios eran temidos por su brutalidad. Conquistaban naciones, torturaban a sus enemigos y exhibían sus cabezas como trofeos.
Dios envió a Jonás con un mensaje directo. Dentro de 40 días, Nínive será destruida. Jonás 3:4. Pero Jonás, un profeta israelita, no quería ir. Nínive era enemiga de Israel, y Jonás prefería verlos destruidos que salvados. Intentó huir a Tarsis, pero Dios lo detuvo con una tormenta en el mar. El Señor lanzó un fuerte viento sobre el mar, y se desencadenó una tempestad tan grande que el barco estaba a punto de hacerse pedazos. Jonás 1:4. Los marineros, aterrorizados, arrojaron a Jonás al mar, y Dios envió un gran pez que lo tragó. Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Jonás 1:17. Desde allí, Jonás oró, y Dios ordenó al pez que lo vomitara en tierra. Jonás 2:10. Esta vez, Jonás obedeció, y fue a Nínive. Cuando predicó el mensaje de juicio, algo milagroso ocurrió. Los habitantes de Nínive creyeron a Dios, proclamaron ayuno y se vistieron de luto, desde el mayor hasta el menor. Jonás 3:5. El rey mismo se levantó de su trono, se quitó su manto real, se cubrió de cilicio y se sentó en cenizas, declarando: que cada uno se convierta de su mal camino y de la violencia que hay en sus manos. Jonás 3:8. Desde el rey hasta los animales, todos ayunaron y se arrepintieron. Y Dios, al ver su cambio de corazón, los perdonó. Al ver Dios lo que hicieron y cómo se convirtieron de su mal camino, cambió de parecer y no llevó a cabo la destrucción que había anunciado. Jonás 3:10. Este juicio es único, porque muestra que la ira de Dios puede ser aplacada por un arrepentimiento genuino. Nínive nos enseña que no importa cuán lejos hayamos caído, siempre hay una oportunidad para volver a Dios. Jonás mismo aprendió una lección. No podemos huir del llamado de Dios, y su misericordia se extiende incluso a nuestros enemigos. Jesús usó este evento como una señal. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron con la predicación de Jonás. Mateo 12:41. En nuestro mundo, lleno de violencia, opresión y pecado, el mensaje de Jonás resuena con urgencia. Arrepentíos, porque el tiempo es corto. Las guerras, los genocidios, la crueldad que vemos hoy son ecos de la Nínive antigua. Pero así como Dios perdonó a Nínive, Él está dispuesto a perdonarnos si nos humillamos y buscamos su rostro. La Escritura dice: si mi pueblo, que lleva mi nombre, se humilla y ora, y me busca y abandona su mala conducta, yo lo escucharé desde el cielo, perdonaré su pecado y sanaré su tierra. 2 Crónicas 7:14. ¿Escucharás la advertencia de Jonás o esperarás hasta que el juicio caiga? El octavo juicio ocurrió cuando Israel, el pueblo elegido de Dios, se apartó de él una y otra vez. A pesar de las bendiciones que Dios les había dado, la tierra prometida, los profetas, la ley, Israel se entregó a la idolatría, abandonaron al Señor y sirvieron a los Baales y a las Astarot. Jueces 2:13. Construyeron altares a dioses falsos, ofrecieron sacrificios paganos e incluso sacrificaron a sus propios hijos a Moloc. Profanaron mi santuario, ofreciendo a sus hijos en el fuego. Ezequiel 23, 38-39. Los profetas, como Isaías y Jeremías, les advirtieron: si no se convierten, la espada los devorará. Jeremías 4:4. Pero el pueblo no escuchó. Se burlaron de los profetas y continuaron en su rebeldía. Finalmente, la paciencia de Dios se agotó. El Señor los desarraigó de su tierra con ira, furor y gran indignación, y los arrojó a otro país. Jeremías 32:37. En el 587 a.C., Nabucodonosor, rey de Babilonia, sitió Jerusalén. Después de un asedio brutal, la ciudad cayó. El templo de Salomón fue quemado, las murallas fueron derribadas y el pueblo fue llevado cautivo a Babilonia. La Escritura describe el horror. Mataron a los jóvenes a espada, no tuvieron piedad de ancianos ni de niños.
Lamentaciones 2:21. Este exilio duró 70 años, un tiempo de dolor, pérdida y reflexión. Jeremías 29:10. Las ciudades de Judá quedaron desoladas, y el pueblo lloró su desobediencia. Junto a los ríos de Babilonia nos sentábamos y llorábamos al acordarnos de Sión. Salmos 137:1. Pero incluso en el juicio, Dios mostró misericordia. Prometió restaurar a su pueblo. Los reuniré de los países a donde los dispersé, y les daré la tierra de Israel. Ezequiel 11:17. Después de 70 años, un remanente regresó bajo el liderazgo de Zorobabel y Esdras, y el templo fue reconstruido. Esdras 6:15. Este juicio nos muestra que la desobediencia tiene un costo, pero también que Dios es fiel para restaurar a los que se arrepienten. Nos enseña que Dios no abandona a su pueblo, incluso cuando ellos lo abandonan a Él. Aunque te haya desechado, volveré a reunirte. Isaías 54:7. En nuestro tiempo, muchos vivimos un exilio espiritual cuando nos alejamos de Dios. La soledad que sentimos, la ansiedad que nos consume, el vacío que no podemos llenar. Todos estos son síntomas de un corazón que ha abandonado a su Creador. Las adicciones, las relaciones rotas, la búsqueda de placeres vacíos, son los Baales modernos que nos esclavizan. Pero la promesa de Dios sigue vigente. Vuelvan a mí, y yo volveré a ustedes. Zacarías 1:3. Este juicio nos llama a abandonar nuestros ídolos, a buscar a Dios con todo nuestro corazón y a permitirle restaurarnos. ¿Qué ídolos están ocupando el lugar de Dios en tu vida? ¿Estás dispuesto a dejarlos para volver a Él? El noveno juicio nos lleva al año 70 después de Cristo, cuando el templo de Jerusalén, el centro de la vida espiritual de Israel, fue destruido. Jesús había predicho este evento mientras estaba en el Monte de los Olivos. No quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Mateo 24:2. En los años previos, el pueblo de Israel había profanado el templo con hipocresía, corrupción y rituales vacíos. Los líderes religiosos, como los fariseos y saduceos, se habían convertido en guías ciegos, que cierran el reino de los cielos delante de los hombres. Mateo 23:13. En lugar de guiar al pueblo hacia Dios, lo alejaban con su arrogancia y legalismo. Jesús lloró por Jerusalén diciendo: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas, cuánto quise reunir a tus hijos, y no quisiste. Mateo 23:37. En el año 66 después de Cristo, los judíos se rebelaron contra Roma, desencadenando una guerra brutal. En el 70 después de Cristo, el general Tito sitió Jerusalén. El historiador Josefo, un testigo de la época, describe el horror. La hambruna era tan extrema que las madres comían a sus propios hijos, y los cuerpos de los muertos se amontonaban en las calles. Guerras judías, libro 6. Cuando los romanos finalmente entraron, incendiaron el templo, derritieron su oro y dejaron el lugar en ruinas. Los judíos fueron masacrados o esclavizados, y Jerusalén quedó desolada. Este juicio fue un cumplimiento directo de las palabras de Jesús y un recordatorio de que Dios no tolera que su casa sea deshonrada. Mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones. Marcos 11:17. Pero los líderes la habían convertido en cueva de ladrones. Marcos 11:17. Este evento marcó el fin de los sacrificios del antiguo pacto, porque Jesús, el Cordero de Dios, ya había ofrecido el sacrificio perfecto. Por medio de un solo sacrificio, ha hecho perfectos para siempre a los que están siendo santificados. Hebreos 10:24. Hoy, nuestras iglesias enfrentan el mismo peligro. Cuando el Evangelio se diluye, cuando la adoración se convierte en un espectáculo, o cuando los líderes caen en corrupción, estamos profanando lo sagrado. Escándalos en iglesias, pastores que predican un evangelio falso, congregaciones que toleran el pecado. Todos estos son ecos de la hipocresía que llevó a la destrucción del templo.
Pero este juicio también nos ofrece esperanza. Ahora, nosotros somos el templo de Dios. ¿No saben que ustedes son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? 1 Corintios 3:16. Esto nos llama a vivir en santidad, a honrar a Dios con nuestro cuerpo y nuestra vida. ¿Es tu vida un templo donde Dios es glorificado o un lugar donde la hipocresía ha tomado el control? El 10º y último juicio es el más grande, el más aterrador y el más glorioso de todos. El día del juicio final, un evento que aún está por venir. La Biblia lo describe con un poder que estremece. Vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él. Y los muertos, grandes y pequeños, estaban de pie delante del trono, y los libros fueron abiertos. Apocalipsis 20:11-12. En ese día, cada persona que haya vivido enfrentará el juicio de Dios. Otro libro fue abierto, que es el libro de la vida, y cada uno fue juzgado según lo que había hecho. Apocalipsis 20:12. Los que rechazaron a Cristo escucharán las palabras más temidas. Apártense de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Mateo 25:41. Pero para los que creyeron en Él, hay una promesa gloriosa. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Juan 3:36. Este juicio final será el clímax de la ira de Dios contra el pecado, pero también el clímax de su misericordia para los redimidos. Apocalipsis pinta un cuadro vívido de lo que vendrá después. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían pasado, y oí una gran voz que decía desde el trono: Aquí está la morada de Dios con los hombres. Apocalipsis 21:1-3. No habrá más lágrimas, ni dolor, ni muerte. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Apocalipsis 21:4. Pero para los que no se arrepientan, el destino es claro. Su parte será en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Apocalipsis 21:8. Jesús describió este día con urgencia. El Hijo del Hombre vendrá a la hora que no esperen, como un ladrón en la noche. Mateo 24:44. Primera a los Tesalonicenses 5:2. Las señales de su venida están por todas partes. Habrá guerras y rumores de guerras, hambres y terremotos en diferentes lugares. Mateo 24:6-7. Hoy vemos estas señales con claridad. Conflictos globales, desastres naturales cada vez más frecuentes, apostasía en la Iglesia y un mundo que se aleja cada vez más de Dios. La Escritura nos advierte: el día del Señor vendrá como ladrón, y entonces los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos. 2 Pedro 3:10. Este juicio final nos confronta con una verdad inescapable. El tiempo se acaba. No sabemos el día ni la hora, pero sabemos que Cristo regresará. Este mismo Jesús vendrá de la misma manera que lo han visto ir al cielo. Hechos 1:11. La pregunta que resuena es: ¿estás listo? ¿Estás viviendo una vida que agrada a Dios? ¿Estás compartiendo el Evangelio con los que aún no lo conocen? El día del juicio no es solo un fin, es un comienzo para los que están en Cristo, pero para los que lo rechazan, será el comienzo de una eternidad de separación. La Escritura nos urge: hoy, si oyen su voz, no endurezcan sus corazones. Hebreos 3:15. ¿Dónde estarás cuando el cielo se abra y el Rey regrese en gloria? Estos 10 juicios, desde el diluvio que purificó la tierra hasta el día del juicio final, que transformará la eternidad, son más que eventos históricos. Son espejos que reflejan nuestra propia condición espiritual. Nos muestran un Dios que es santo, justo y soberano, pero también un Dios de misericordia que anhela que su pueblo regrese a Él. El Señor es tardo para la ira y grande en misericordia, y perdona la iniquidad y la rebelión. Números 14:18. Cada juicio lleva un mensaje claro. El pecado tiene consecuencias, pero la misericordia de Dios está disponible para todos los que se arrepienten.
El diluvio nos enseñó que Dios provee un arca de salvación para los justos, y hoy esa arca es Cristo. Sodoma y Gomorra nos advirtieron contra el pecado colectivo y la arrogancia, llamándonos a la humildad y la compasión. Las plagas de Egipto nos mostraron que ningún poder humano puede resistir a Dios y que debemos abandonar nuestros ídolos modernos. La caída de Jericó nos enseñó el poder de la obediencia y la fe, recordándonos que Dios derriba cualquier obstáculo cuando confiamos en Él. El castigo a Coré nos llamó a la humildad y al respeto por las autoridades que Dios establece. La derrota de los filisteos nos mostró que Dios protege su santidad, exhortándonos a tratar lo sagrado con reverencia. La salvación de Nínive nos dio esperanza, mostrándonos que el arrepentimiento genuino puede cambiar el corazón de Dios. El exilio de Israel nos habló de las consecuencias de la desobediencia, pero también de la fidelidad de Dios para restaurar. La destrucción del templo nos confrontó con la hipocresía, llamándonos a vivir como verdaderos templos del Espíritu Santo. Y el día del juicio final nos urge a prepararnos para el regreso de Cristo, porque el tiempo se acaba. Hoy, el mundo está repitiendo los pecados del pasado, violencia que llena las noticias, idolatría que nos aleja de Dios, arrogancia que nos hace pensar que no lo necesitamos. Las señales del fin están por todas partes, desastres naturales que no podemos controlar, guerras que no tienen fin, una iglesia que a menudo se conforma al mundo en lugar de transformarlo. Pero en medio de este caos hay esperanza. La cruz de Cristo es tu refugio, tu salvación, tu puerta al cielo. Jesús dijo: Yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Nadie viene al Padre, sino por mí. Juan 14:6. No ignores estas advertencias. No dejes que el juicio te encuentre desprevenido. Busca a Dios hoy. Arrepiéntete de tus pecados y vive en su amor. Comparte este mensaje con los que amas, porque el tiempo es corto. Prepárate, porque cuando el cielo se abra, solo los que están listos oirán: Bien, buen siervo y fiel, entra en el gozo de tu Señor. Mateo 25:21. Si este relato te ha tocado el corazón, suscríbete a Dios, la palabra bíblica, activa la campanita y comparte este mensaje con alguien que necesita escuchar la verdad. El tiempo es ahora.